Siempre asocié el perfume Joy de Jean Patou con el éxito total, pero esa noche, bajo los techos del Palacio de Santa Coloma, sentía que me ahogaba, como si llevara un cordón de seda carísimo apretándome el cuello. Estaba allí, en medio de aquel salón lleno de dorados, bajo la mirada de toda la alta sociedad madrileña, gente cuyos apellidos vienen cargados de dinero y linaje desde hace siglos. Mi vestido azul merino, sencillo y comprado en rebajas en unos grandes almacenes, desentonaba tanto que me hacía sentir como una mancha en un cuadro de Velázquez. «¡Fuera de mi vista, ladrona!», gritó doña Beatriz, mi suegra, cortando el aire por encima de los violonchelos como un cuchillo. La tenía justo enfrente, apretando con rabia el broche de zafiros que ella misma me había prestado esa mañana para la gala. Vi cómo Mateo, mi marido, se quedaba blanco, pero no hizo ni el intento de acercarse a mí. En lugar de eso, se acomodó los gemelos de su smoking Brioni y apartó la mirada, como si yo fuera un error vergonzoso en su vida perfecta. ¿De verdad pensaste que por esperar un hijo del heredero de los Velasco podías saquear nuestro joyero?, murmuró su hermana Isabel, grabándolo todo con el móvil sin ningún pudor. Al final, Lucía, la sangre de la bandera sevillana siempre sale a la luz. Los susurros y las risitas empezaron a crecer a mi alrededor. Los camareros se quedaron inmóviles con las bandejas en la mano, y las invitadas, cubiertas de diamantes, se tapaban la boca con los abanicos para disfrutar del espectáculo. Sentía el corazón en la garganta y un sudor frío recorriéndome la espalda. No querían solo echarme, querían destrozar mi reputación delante de todos los inversores importantes de la ciudad, sabiendo que yo no tenía forma de defenderme de su supuesta honradez. «Vete ahora mismo antes de que llame a la Guardia Civil», dijo Mateo con una frialdad que helaba la sangre, mirándome por fin. «Seguridad, saquen a esta mujer por la puerta de servicio. No tiene nada que hacer en una celebración que ni siquiera entiende». Sentí como me agarraban del brazo con brusquedad para sacarme de allí, pero lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento llevaba en mi bolso un documento que valía 12 millones de euros, y ese papel era lo único que separaba a su ilustre familia de la ruina total. El frío de la noche madrileña me golpeó en la cara en cuanto el guardia me empujó, casi sin miramientos, al callejón trasero del palacio, entre cubos de basura y puertas de servicio. Me quedé allí quieta, abrazándome para no temblar, mientras escuchaba las risas filtrarse desde los portones de roble. 5 años, 5 años me había pasado levantando este castillo de naipes, convencida de que lo que Mateo sentía por mí era más fuerte que el veneno de su madre. No pude evitar recordar cómo nos conocimos en Sevilla. Él, un arquitecto brillante recién salido de Madrid, y yo, una estudiante cualquiera ayudando en la lavandería de mis padres para salir adelante. En aquel entonces lo veía como un caballero, pero en cuanto crucé la puerta de los Velasco, aquella historia de amor se convirtió en algo oscuro y pesado. Doña Beatriz nunca intentó disimular el desprecio que sentía por mí. Miraba mis manos, marcadas por el trabajo, como si le resultaran ofensivas. En esta familia, Lucía, las mujeres huelen a jazmín y a dinero de toda la vida, no a detergente barato ni a sudor, me decía en voz baja durante las cenas. Incluso me hacía contar la cubertería cada vez que me veía cerca de la cocina, como si pensara que iba a robarle las cucharas. Y Mateo, mi querido Mateo, siempre callado, dejaba que su madre me hiciera la vida imposible, convirtiendo mis días en una tortura lenta, y aún así lo llamaba problemas de adaptación. Lo que nunca imaginó fue que mientras él vivía de fiesta en fiesta con su gente importante, yo me encerraba a trabajar 16 horas al día. Con mi apellido de soltera, Alba, diseñé proyectos que acabaron ganando premios en todo el mundo. Mi empresa,
Alba Constructora, creció en silencio hasta convertirse en un gigante, comprando activos por toda España, mientras los Velasco malvendían sus propiedades solo para poder pagar la luz. He visto de cerca lo codiciosos que son. Sé muy bien que han hipotecado hasta este palacio para lanzarse de cabeza al famoso Proyecto del Siglo, la reforma del centro de Madrid, un proyecto que, curiosamente, llevaba mi propia oficina en secreto. Son unos pobres disfrazados de lujo, y lo único que los mantiene en pie es la esperanza de firmar ese contrato mañana. Me quedé allí, escondida junto a la puerta de servicio, sintiendo cómo el frío de Madrid se me colaba hasta los huesos. Pero por dentro, te juro que ardía, un fuego que ningún título ni apellido podía apagar. No dejaba de pensar en aquella invitación que encontré en la cocina hace 3 semanas. Papel crema, letras en relieve dorado, olía a poder y a algo rancio. Era la gala anual de la Fundación Valderrama, ese tipo de evento donde, entre copas de champán, se decide el destino de medio país. Mateo llevaba días obsesionado con esta noche. La empresa familiar, Velasco y Asociados, estaba prácticamente hundida, y la fusión con la Corporación Alborada, mi empresa, aunque él ni lo imagine, era su única salida. Ni por asomo sospechaba que esa compañía que tanto deseaban era completamente mía. «No me hagas quedar mal, Lucía», me dijo esta mañana ajustándose la corbata. «Ponte algo normal, no intentes ser quien no eres». Siempre hablaba así, con ese tono por encima del hombro. Para él y para su madre, doña Beatriz, yo seguía siendo la chica de la lavandería, hija de padres que se dejaron la espalda trabajando para darme estudios. Para ellos yo no era más que parte del servicio que, por pura suerte, había terminado sentada en su salón. A Beatriz le encantaba lanzarme esas preguntas envenenadas. «Lucía, cariño, ¿en qué internado estudiaste?» «Ah, claro, que vienes del sector servicios. Qué auténtico». Pero detrás de toda esa elegancia no hay más que podredumbre. Sabía perfectamente que planeaban hundirme en público. Necesitaban una excusa para divorciarse sin darme un centavo, acusándome de robo o de estar loca en cuanto firmaran la fusión. Lo que no sabían es que yo ya no soy esa universitaria ingenua. Mientras ellos se gastaban lo poco que les quedaba en Rolls Royce y vestidos absurdamente caros, yo estaba construyendo un imperio que ni en sueños podrían alcanzar. «Seguridad», gritó Isabel desde dentro. «Aseguraos de que esa muerta de hambre no ronde la entrada principal. Nos arruina la imagen». Me pegué a la pared, apretando el bolso contra el pecho. Ahí dentro llevaban no solo el sello oficial de Alborada, sino también una grabadora con cada palabra de cómo planearon tenderme la trampa. Me quedé junto a la verja de hierro, mirando Madrid como si fuera un plano diseñado por mí misma. Los Velasco creían que controlaban mi vida, pero olvidaron la regla básica. Si los cimientos están podridos, todo se viene abajo tarde o temprano. Hace 5 años, cuando entré por primera vez en esa casa, Mateo juraba que me protegería de su madre. «Con nuestro amor basta, Lucía», me susurraba mientras doña Beatriz se burlaba de mi acento y de mi falta de clase delante de todos. Pero su amor resultó ser pura fachada. Se quedaba callado cuando me borraban de las listas de invitados. No decía nada cuando Isabel llamaba «el servicio» a mis padres, como si solo sirvieran para romperse la espalda en una lavandería. «No encajas en este mundo, querida», me repetía Beatriz, acariciando sus perlas. «Nosotros somos oro y acero, tú apenas eres barro». Lo que nunca imaginaron es que con ese barro yo levanté a Alborada. Mientras ellos se gastaban la herencia en fiestas en Marbella, yo trabajaba de noche en cafeterías para pagar permisos y seguros de mis primeras obras. Usé mi apellido de soltera, Alba, para que nadie relacionara a la esposa sumisa de Mateo con la mujer que en solo 3 años controló el 68% del sector en la zona. Esta noche era su gran jugada, una fusión de 8.400 millones de euros.
Mateo estaba tan confiado que ni se molestó en investigar quién era el dueño mayoritario. Daba por hecho que sería algún viejo amigo de su padre. «Ya es hora», me dije en voz baja, acomodándome el cuello de ese vestido que ellos trataban como si fuera un trapo. Saqué el móvil y llamé a mi abogado, el señor Villanueva. En ese momento, todo lo que llevaba años preparando empezó a moverse. Me ajusté mi collar de perlas, sencillo pero especial. Era un regalo de mi madre, y aunque para los Velasco no valía nada, para mí tenía más valor que todas sus propiedades juntas. Desde fuera, mirando por los ventanales del palacio, vi a Mateo en el escenario, luciéndose como si todo aquello le perteneciera. Ya se veía dueño de esos 8.400 millones, sin imaginar que el suelo bajo sus pies no era firme, sino algo que yo podía hacer desaparecer con una sola palabra. «Señor Villanueva», dije en cuanto contestó, «es el momento. Entre por la puerta principal. Yo llego en un minuto». No iba a salir por la puerta de servicio como si fuera nadie. Mi voz, la que había estado guardando durante años entre vapor y madrugadas de trabajo, por fin iba a salir. Recordé cada «no estás a la altura» de doña Beatriz y cada burla de Isabel sobre mi supuesto gusto de clase baja. Ellos vivían en una ilusión de grandeza, pero olvidaron que yo conocía cada rincón de ese mundo. Cuando me acerqué a la entrada principal, Ignacio, el mismo guardia que me había echado antes, me bloqueó el paso. «¿Otra vez tú? Ya te dije que te largaras o llamo a la policía», gruñó, avanzando hacia mí. «Ignacio», le dije con total calma mirándolo fijo, «piensa bien quién te paga el sueldo. En 5 minutos, o me pides perdón, o estás buscando trabajo». Por un segundo dudó. Lo vi en su cara. Pero su orgullo pudo más. Estaba a punto de tocarme cuando un Maybach negro frenó justo frente a nosotros. De él bajó Villanueva, seguido de todo mi equipo. «Señora Alba», anunció en voz alta, ignorando por completo al guardia. «El Consejo de Administración de Alborada ya está presente. Estamos listos para firmar, o para cancelar todo». Las puertas se abrieron de golpe, y hasta la música se tambaleó por un instante. Caminé por la alfombra roja, y de pronto mi vestido ya no se sentía como una carga, sino como protección. Los fotógrafos, que antes ni me miraban, ahora no dejaban de disparar sus cámaras. Sabían que algo acababa de cambiar. La gente se apartaba a mi paso como si abriera camino con hielo cortando el aire. Mateo se quedó paralizado en el escenario, micrófono en mano. Su expresión cambió en segundos. Del orgullo pasó a la confusión, y luego al miedo. A su lado, doña Beatriz e Isabel estaban completamente rígidas, sin poder creer lo que veían. Ellas pensaban que yo estaría escondida, humillada, no entrando ahí acompañada por los mejores abogados del país. «Señores», la voz de Villanueva resonó por toda la sala, imponiendo un silencio total. «Permítanme presentarles a Lucía Alba, propietaria única y accionista mayoritaria de la Corporación Alborada». Un suspiro colectivo recorrió el salón, pesado, casi como una ola rompiendo. Al fondo se oyó una copa hacerse pedazos, y ese sonido marcó el final de su mundo tal como lo conocían. Empecé a escuchar murmullos por todas partes, gente señalándome. ¿Esa es Alba? ¿La que construyó un imperio desde cero en 15 años? Subí al escenario sintiendo cada paso. Cuando extendí la mano para tomar el micrófono, Mateo retrocedió casi sin pensar. En su mirada no había culpa, solo miedo. Un miedo crudo de alguien que acaba de entender que su única salvación está en manos de la persona que siempre menospreció. «Gracias a todos por estar aquí», dije con una voz firme que ni yo misma esperaba. «Creo que es momento de hablar de lo que pasó esta noche». Hice una pausa breve. Porque la clase de una persona no se mide por cómo trata a los poderosos, sino por cómo trata a cualquiera. El silencio fue total, tan denso que casi se podía escuchar el hielo derritiéndose en las copas. Miré a mi alrededor, a toda esa élite que hace una hora me evitaba como si fuera invisible. Ahora sus caras lo decían todo.
miedo y ganas de quedar bien. Hace apenas una hora me negaron la entrada a esta gala, me humillaron, se burlaron de mi ropa y me echaron como si no valiera nada. Dejé que mis palabras pesaran. A mi lado, Mateo seguía pálido, temblando sin poder ocultarlo. El coordinador, la seguridad y muchos de ustedes decidieron que yo no pertenecía aquí solo por cómo iba vestida. Otra pausa. Pero hubo algo que mi suegra y mi cuñada no tuvieron en cuenta cuando borraron mi nombre de la lista. Clavé la mirada en doña Beatriz. Seguía inmóvil, pero en sus ojos se veía como todo se devenía abajo. Me aseguré de que todo quedara grabado. En ese momento las pantallas gigantes detrás de mí se encendieron. El video empezó a correr. Mi asistente, infiltrada entre el personal, había captado todo: el desprecio, la violencia, las risas y, lo peor, la conversación donde Beatriz e Isabel dejaban claro su plan contra mí. Sus propias voces llenaron el salón. Esto es lo que viví hoy, continué. Descubrí que el hombre al que amaba permitía que su familia me tratara como basura. Respiré hondo. Y que muchos aquí, gente que presume de valores, prefieren disfrutar del dolor ajeno antes que mostrar un poco de decencia. La imagen se congeló en las pantallas. Ahí estaba Beatriz, sujetándome con el broche mientras su voz se escuchaba clara. La sangre de la bandera siempre sale. El silencio fue absoluto, ni un solo movimiento. Mateo dio un paso hacia mí, con la cara tensa, dominado por un tic nervioso. Lucía, escúchame. Esto es un malentendido. Mi madre, bueno, ya sabes cómo es, balbuceó, intentando tocarme el hombro. Me aparté al instante, como si me quemara. En ese momento me pasaron por la cabeza los 5 años de matrimonio, sus silencios en las cenas mientras me humillaban, su indiferencia ante todo lo que yo lograba y esa cobardía suya disfrazada de valores familiares. ¿De verdad no sabías nada, Mateo?, dije al micrófono, y mi voz retumbó en todo el salón. No lo sabías porque no te convenía, elegiste callar, y con eso les diste vía libre para hacer lo que quisieran. Me giré hacia los invitados. Vi a varios inversores ya nerviosos, tecleando en sus tablets sin parar. Sobre la fusión de la que mi marido hablaba con tanto orgullo, hice una pausa, mirando directo al representante del banco que sostenía el contrato. Queda cancelada. Desde este momento, Alba Constructora rompe cualquier vínculo con la familia Velasco. No hacemos negocios con gente que confunde apellido con bajeza. Un murmullo pesado recorrió la sala. Doña Beatriz se tambaleó. Sabía perfectamente que ese contrato era lo único que los mantenía a flote. «Lucía, no puedes hacernos esto», gritó Isabel, avanzando hacia mí. «Es nuestra casa, nuestro nombre». «Ahora mismo, vuestro nombre vale lo mismo que esa copa», respondí señalando los cristales rotos en el suelo. «Señor Villanueva, inicie el proceso para ejecutar los avales. Mañana por la mañana, este lugar tendrá nuevos dueños». El ambiente cambió por completo. Lo que antes parecía una celebración se convirtió en algo mucho más tenso, casi como un juicio. Los flashes seguían iluminando todo, pero ya no eran fotos de sociedad, eran pruebas. Mateo me miraba con rabia, completamente superado, como alguien que de pronto descubre que todo bajo sus pies se ha venido abajo. «Lucía, no tienes derecho, esto es un asunto de familia», dijo con la voz quebrada. «No puedes destruirlo todo por un maldito broche». «No es por el broche, Mateo, ni siquiera es por esta noche, es por 5 años de silencio, 5 años en los que me fuiste apagando poco a poco». Entonces miré hacia Ignacio y Raquel, la coordinadora. Estaban al borde del escenario, pálidos, intentando pasar desapercibidos. Sabían que su lugar en ese mundo acababa de desaparecer. Esta gente, señalándolos con el micrófono, y todos los que grabaron mi humillación para ganar unos cuantos likes, se van a ir de aquí ahora mismo. Hice una pausa. Y no es por venganza. Es porque la dignidad no tiene nada que ver con el dinero que uno tenga. La seguridad,
La misma que hace un rato me había sacado a mí, se acercó ahora a esos invitados selectos con educación, pero sin dudar. Jimena, la del vestido morado, intentó esconderse pero la vi enseguida. «Jimena, tu video ya es viral», le dije fría. «Todo el mundo ya sabe qué tipo de nobleza eres». Doña Beatriz intentó gritar, pero el señor Villanueva ya le entregaba la notificación de ruptura de contratos y el bloqueo de cuentas. Su mundo se derrumbó ahí mismo, como un castillo de cartas. El silencio fue tan pesado que casi dolía. Miré a Mateo y ya no vi a mi marido, sino un edificio sin estructura, pura fachada. Intentaba hablar, pero no tenía nada. «Lucía, ¿podemos hablar a solas?», dijo por fin. «Sin cámaras. Somos familia». «¿Familia?», me reí sin humor. «La familia no te traiciona ni te borra para quedar bien». Me acerqué a él. Su colonia, antes familiar, ahora me molestaba. «Quería creer que te habías enamorado de mí en Sevilla, no del estatus», le dije, «pero elegiste callar mientras tu madre me destruía cada día». Doña Beatriz quiso avanzar otra vez, pero mi guardaespaldas la detuvo. Su mundo de jerarquías se venía abajo delante de todos. «Mateo», dije firme, «mañana tus abogados recibirán los papeles. El 40% de Velasco y Asociados ya es mío. ¿Querías una fusión? Pues la tienes. Ahora la dueña soy yo». El salón quedó en silencio cuando Villanueva abrió su maletín. El sonido de la cremallera sonó como un disparo. Todos miraban cómo el imperio Velasco se desmoronaba entre documentos legales. Doña Beatriz se aferró a la mesa, pálida, mirando los papeles como una sentencia. «Según la cláusula 14.3, dijo el abogado, si hay fraude o daño al socio, se permite la ejecución inmediata de los activos». Me quedé mirando a Mateo. Ya no le quedaba nada de orgullo. Los hombros se le cayeron por completo cuando entendió la verdad. No solo era dueña de su futuro, también de su pasado. Cada cuadro del salón, las lámparas, incluso los viñedos de La Rioja, estaban bajo el control de mis empresas. «Esto no es legal», gritó Isabel con la voz rota. «No puedes quitarnos nuestra casa así». «Yo nos la quito», respondí fría. «Vosotros mismos me la entregasteis cuando decidisteis que la honradez no os convenía. Falsificasteis informes para tapar vuestros agujeros, esperando que la fusión los salvara». Un murmullo recorrió la sala. La reputación que habían construido durante años se estaba desmoronando delante de todos. Los inversores ya no los miraban igual. Mateo firmó un aval personal, añadí acercándome a él. «Mañana a las 9 empezará el embargo de la finca. Te aconsejo que recojas lo que puedas esta noche, si tu madre te deja». El salón, antes lleno de orgullo, ahora olía a miedo. Doña Beatriz sostenía los papeles como si fueran su sentencia. Los invitados formaban un pasillo de vergüenza, incapaces de mirarlos. «Mateo», dije en voz baja pero firme, «me dijiste que no encajaba en este mundo. Y tenías razón. No encajo en un mundo donde la mentira es la base y la traición es familia». Intentó acercarse con la cara destruida. «Lucía, puedo arreglarlo. Romperé con mi madre. Haré lo que quieras». Negué despacio. «Ya hiciste todo, Mateo. Te quedaste callado cuando me humillaban. Ese silencio hoy tiene precio. 8.000 millones de euros. Y tu futuro». Hice una señal al jefe de seguridad que desde ese momento solo obedecía mis órdenes. «Acompañen al señor de Velasco y a su familia a la salida, y asegúrense de que doña Beatriz no se lleve nada de la corporación Alborada, incluyendo las perlas». Isabel se rompió en llanto, fuera de sí, mientras Beatriz se quedaba inmóvil, como una estatua de su propia arrogancia. Salieron entre los mismos flashes que antes querían usar contra mí. Ahora eran solo testigos de su caída. Las puertas del palacio se cerraron con un golpe seco. 5 años de humillaciones terminaron en ese instante. El salón quedó en silencio, solo roto por susurros nerviosos de gente que hace poco me despreciaba y ahora intentaba buscar mi mirada con miedo. Mi vestido ya no era un símbolo de pobreza, era poder.
Antes de irse, Mateo se giró. Tenía la cara rota, entre sudor y lágrimas, suplicando sin palabras. Por fin entendía que había sido solo un figurante en mi vida, alguien que nunca me conoció de verdad. «Lucía, lo arreglaré todo», gritó, pero su voz se perdió en el mármol. No respondí. Me acordé de mi madre. «Deja que te subestimen. Ahí es cuando tienes el control». Y lo tuve. Ahora soy la cara de Alba Constructora, y en esta ciudad no se mueve un solo ladrillo sin mi aprobación.